Recording in progress quiere decir que estamos deseándole a ustedes la bienvenida por estar acompañándome en esta oportunidad y que iniciamos la grabación del día de hoy en Psicología Práctica del Adulto en la tercera unidad sobre la evaluación con test psicológicos. De esta manera estamos cumpliendo la segunda etapa o revisando la segunda etapa de las funciones del psicólogo. Al menos están establecidas mínimo 6 funciones. Hay otras subfunciones que algunos autores las colocan como funciones, pero nos vamos a guiar porque tenemos 6 funciones importantes del psicólogo. La primera es evaluar. Ya hicimos, estamos en la evaluación. En la primera etapa lo hicimos a través de la entrevista mental, la entrevista de evaluación mental, y en esta segunda etapa lo vamos a hacer a través de lo que es el uso, la aplicación complementaria de los test psicológicos, que es una herramienta importante. Hay muchos profesionales que son aplicados en función a los valores que estas pruebas tienen, como la confiabilidad y la validez, y las usan muchísimo. Y también nosotros como psicólogos en la primera parte, por el dominio que podemos tener de ellas, también las podemos aplicar y los resultados son importantes. Algunos especialistas de psiquiatría les gusta, además de hacer sus entrevistas de evaluación mental, complementarse en algunas cosas muy particulares que los test pueden ofrecer, por ejemplo, el de la sociopatía, que puede ser menos visto en una entrevista de 1 o 2 horas y que puede ser observado o extraído de un diagnóstico a través de una prueba psicométrica o una prueba proyectiva. Entonces, eso tiene un gran valor y nosotros lo vamos a trabajar aquí. Así que esta unidad está destinada a ir observando otro tipo de conductas ya por extracción de información en los test, y de esa manera pues nosotros llegar a conclusiones importantes en función de esos test. La entrevista indudablemente es súper importante, la entrevista clínica, porque podemos hablar, podemos observar, podemos a veces oler, podemos escuchar, y todas esas manifestaciones que el cliente nos ofrece o el consultante, el asistente, entonces nosotros las podemos tener y sobre eso guiarnos en función de los parámetros y de las guías que nosotros tenemos selectivamente a través de los modelos psicológicos que nosotros podemos preferiblemente usar. Entonces, esta parte es importante en el uso de las pruebas psicológicas. Las pruebas que más se usan depende mucho, por ejemplo, del nivel educativo que nosotros asistamos. En las pruebas escolares se usa mucho el Raven infantil, que es un test de evaluación abstracta, de inteligencia general, y entonces se puede usar. Es importante usarlo. Se puede usar el Stanford Binet, también se usa mucho. A los educadores les gusta porque te permite, aunque sea una parcialidad, observar la inteligencia a través del rendimiento en este test. El WISE también tiene una versión que es el WISC, que es para niños también, y se complementan de acuerdo a las preferencias o de la experiencia que cada uno vaya formando con la administración de estos test. Entonces, uno de los test también en adultos se llama el test Raven Adultos, que tiene pues de constructo la inteligencia, y la inteligencia es el razonamiento abstracto, es la capacidad de tomar conclusiones y decisiones en función de lo que nosotros podemos estar observando. Es el razonamiento abstracto, está en la investigación. Todos los investigadores lo que hacen es imaginar como un pintor. Un pintor puede imaginar una figura en su cabeza y al tiempo la coloca y la retrata como la tiene en su cabeza. Esa es una capacidad de razonar abstractamente. Igual lo hacemos con la mecánica, igual lo hacemos los psicólogos. Los psicólogos debiésemos tener una alta capacidad de razonamiento abstracto o de inteligencia general, para que lo vean de esa manera, entonces que nos permite
pensar, buscar soluciones más allá de las visibles. Cuando nosotros podemos hacer eso, entramos en la creatividad. Entonces, la inteligencia general o el razonamiento abstracto lo que nos permite es entonces captar la posibilidad de dar soluciones a problemas que se nos pueden presentar a través del libro en corto tiempo, una manera, vamos a pensar, si se quiere, proyectiva de nosotros resolver un problema, porque lo que estamos viendo son figuras en sucesión y nosotros debemos razonar la complejidad que tienen para poderle dar la solución. Como el Raven es un test que es razonamiento abstracto, está libre de lo que se llama el factor cultural. El cultural entendemos por la cognición, la influencia de la cultura, la influencia de la educación, y entonces podemos aplicarlo hasta en personas de habla diferente, porque nos va a permitir es observar su razonamiento y su capacidad de generalizar. Entonces, es un tema muy importante, lo usamos con frecuencia. A mí me gusta, me parece muy interesante. Ojalá todos ustedes ya se lo hayan administrado, porque es la primera función nuestra. Psicólogo, cúrate a ti mismo. Es decir, conócete a ti mismo en función de sus capacidades, en función de las debilidades también, y de esa manera nosotros, por la capacidad que vamos a tener para entender nuestras teorías, podemos acercarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Dice el adagio por allá socrático de los tres sabios de Grecia, que conócete a ti mismo y conocerás la sabiduría. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios, entendiendo la similitud y la identidad que se puede entender entre sabiduría y Dios. Por eso se tiene, y es importante, eso es de una alta aplicación, al menos en mi sistema de creencias, es importante para mí poder proveer la capacidad para conocerme a mí mismo primero y luego los demás. Chévere. El segundo test que es importante aplicar son los test de personalidad. Hay múltiples. Generalmente, en la manera en que uno va trabajando, y quizá por nuestra cultura venezolana y de formación, nos hemos encontrado con el MMPI. Ese es un test de alta psicometría. Inició con 550 ítems, creo, ya va por, en las versiones nuevas, revalidadas, ya va como por 200 ítems, algo así. Entonces, o 250. Entonces, es una manera mucho más corta. Antes se tomaba 1 hora y media o 2 horas para poderlo responder. Ahora fácilmente en 1 hora se puede responder. ¿Qué sucede con esta nueva versión? Que se le ha incluido uno de los temas que vamos a trabajar más tardecito, revalidación. ¿Y eso qué quiere decir? Que se han estudiado ítem o pregunta por pregunta y se van extrayendo aquellas que carecen de una relación dentro del test. Es decir, son neutras. Al ser neutras o no, vamos a llamarlas neutras, que tienen poca relación con el test o con los rasgos que están midiendo, y de esa manera entonces le excluyen y van quedando hasta el momento, vamos a pensar que son 250 preguntas y aumenta por supuesto la validez del test. Es decir, que es un test que muy poco se puede equivocar, diríamos eso. Por lo tanto, su alta confiabilidad y validez nos permite a nosotros irlo usando. Y si tuviésemos una población muy grande, nosotros mismos los podemos someter a la revalidación y poder extraer y hacernos científicos del test del MMPI al extraer o inventar nuevos test o nuevas preguntas que estén relacionadas con los puntos o con las escalas que se están midiendo. Entonces, este test mide como 7 escalas. Yo lo uso ya muy poco. Estoy en otro tipo de trabajo, entonces no tengo la necesidad de usarlo. Pero las escalas que mide son importantes, entre ellas la sociopatía. La sociopatía es un tipo de personalidad que siempre ustedes me van a escuchar. Les sugiero que se las aprendan. ¿Ve? Para poder identificar en un momento determinado el tipo de personalidad en la persona que usted tiene enfrente. ¿Ve? Y con 2 o 3 indicadores ustedes van a tener criterios de sociopatía o de antisocialismo
o de trastornos de personalidad asociada. Entonces, van a tener criterios que les van a permitir poner distancia inmediatamente de las personas con muchos rasgos sociopáticos que se van a aprovechar de su ingenuidad psicológica, de su ingenuidad profesional, y usándolos a ustedes los van a fregar. Entonces, por eso es importante tener clara la influencia sociopática. En estos test, en los test, en el psicométrico en este caso, como lo es el MMPI, pues me pueden medir, vamos a ver si recuerdan, la sociopatía, la escala de sociopatía, la escala de introversión, no, la escala de esos son tipos de personalidad. En la escala de sociopatía nos va a medir el histrionismo, nos va a medir la introversión a través de lo que es el estado, es la personalidad esquizoide, etc. Entonces, son muchos parámetros los que nos va a dar. Y tienes un uso muy particular, no se puede usar así como de manera general en todos los sitios para conocerle la personalidad a una persona y se administra y ya está. No es tan fácil. La ley protege también mucho a lo que es el consultante, sino que en determinados sitios se puede aplicar como tratando de establecer una validez predictiva en el rendimiento laboral. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar en policía, en guardia, en todas estas personas en el ámbito militar, pues van a tener, muchos de ellos utilizan algún test para detectar alguna anomalía importante que pueda haber. Todavía no mide psicosis, porque la psicosis tiene causas muy específicas y esas causas todavía, por lo menos en la literatura, cada uno dice lo que quiera, orgánica, psicológica o sociocultural, pero no han dado la clave importante que se pueda comprobar. Entonces, pero sí se la tenemos, por ahí la tenemos guardada para que en su momento la puedan conocer. Lo que sí importa es, darnos a entender que el segundo test más importante que ustedes pueden usar se llama MMPI. Es muy usado en los juicios, en personas criminales, para determinar la posibilidad de cometer un crimen cuando no hay seguridad sobre eso. Y el test ayuda mucho porque va a dar el grado de sociopatía con bastante nitidez. Y eso nos ayuda porque es realmente muy utilizado a nivel de los forenses y como es un test muy largo, nadie lo puede responder con mentiras. Y porque tiene una escala de mentira. Entonces, cuando sale la escala de mentira alta, el test es inválido y hay que volverlo a administrar. Y por supuesto, el sujeto que está sometido al test pierde. Y eso es importante para nosotros porque lo podemos conocer. Ajá. El otro aspecto, este test ha sufrido beneficios en términos de dos conceptos que se llaman confiabilidad y validez. Ya ahorita se lo voy a explicar para todos los tests. Y al tener alta confiabilidad y alta validez, entonces el test genera excelentes resultados. La confiabilidad hace referencia a que cada vez que usted aplique el mismo test, por ejemplo, el resultado aproximadamente debe ser el mismo. Es decir, entonces se correlacionan los test aplicados y nos van a dar un valor de correlación. Ejemplo, hay muchas fórmulas, entre ellas está una de Pearson. En el sistema SPSS, en Internet, están todos los cálculos para todas las pruebas que nosotros queramos realizar. Entonces, si ustedes pueden administrar un RAVE, que es fácil, lo tienen a través de Internet y tienen las plantillas también manuales, pero en Internet también existe esa posibilidad rápida y durará máximo ponle unos 60 minutos la administración de este test. Y si nosotros los administramos adecuadamente, ¿qué quiere decir? El sujeto en tranquilidad, sin mucha angustia, es simplemente una manera de que usted muestre lo que usted puede tener capacidad para usted, no para mí, es para usted. Si lo hace bien, va a tener excelentes respuestas en términos de diagnóstico que le puede dar el test y usted va a ser excelente. Como estamos jugando un poquito en esta práctica, pues muchos van a salir con el nivel bajo. Entonces,
pues no le digan, mire, usted tiene un nivel de 50%, está medio tontón. No, ¿cómo salí? ¿Salió bien? Tiene la inteligencia promedio, un poquito superior a los demás. Si se aplica y si usted se aplica a hacer las cosas, tiene la posibilidad de ser un exitoso talento. Y con eso, pues, no estamos haciendo nada malo por ahorita. En otros momentos sí se va a dar el veredicto real, pero con sumo cuidado. Los test dan veredictos muy crudos y muy difíciles a veces de aceptar. Entonces, nos guiamos por el Raven primeramente para evaluar la inteligencia, que la hemos de alguna manera dejado medio evaluada en la entrevista de evaluación mental. Y aquí tenemos la posibilidad de realizarlo directamente con un test que probablemente, si ustedes lo administran bien, van a observar las muchas capacidades que este test tiene y el contraste que tienen, que una persona puede tener un nivel de abstracción muy alto, una inteligencia alta, pero la vida no le da. Es decir, hay un vacío entre el conocimiento que tiene, estas capacidades que tienen y la ejecución en la vida diaria. Por supuesto, ese vacío es súper importante porque los factores psicológicos se están circundando y es muy fácil que una persona con alta capacidad intelectual, por las angustias y los conflictos que pueda tener, pueda ofrecer poco rendimiento en la vida real, pero el test nos dice que sí. Así que cuando salga una persona con alto rendimiento, díganselo de una vez, joven, usted está súper inteligente, lo que no veo es cómo usted no lo aprovecha en la vida diaria, lo debiésemos aprovechar. Así que para que tengas esta información, y no estoy jugando porque esa es la información que nos da el test. Por supuesto, nos da mucho ánimo y nos permite resolver problemas con esperanza de poderlo lograr, porque lo tenemos en el test. Es una prueba para eso. Entonces, es chévere. El test igual, como estamos hablando del MMPI, es importante que lo puedan administrar. La primera administración es para usted. Si usted no se lo administra, usted está teniendo miedo a su propio conocimiento. No va a conocer a mucha gente. Tiene que empezar a conocer metodologías que huyan del conocimiento de la mente, o como nosotros la llamamos el conocimiento del ello o del inconsciente. École cuá. El tercer punto generalmente se administra para completar, para completar. Es súper interesante. Lo que pasa es que esto es una práctica de aprendizaje. Pero, por ejemplo, un TFH, en test de la figura humana, administrarlo y sacarle los valores que tiene, extraerle el tipo de valor que tiene y nosotros poderlos comprar, por ejemplo, con un MMPI. ¿Ven? A veces los especialistas hacemos eso. Mira, administrame un MMPI y me administra un TFH. O vamos a ver estas dos posibilidades para ver qué podemos encontrar. Cuando tenemos tiempo de investigación, administramos un MMPI y un proyectivo que se llama Rogers. Esto es importante que lo podamos conversar. Muchos de nosotros desvirtuamos a un Rogers o un TFH porque son proyectivos y la proyección no existe y Freud está pelado. Esos argumentos ni los digan ni los acepten porque están equivocados desde ambas posiciones. La proyección es la realización de la vida. Le pueden dar diferentes nombres. La proyección está sustentada en la realidad y es muy fácil de probar. Lo que pasa es que hay algunos críticos que les conviene que el inconsciente no exista porque tienen el temor máximo de que se les pueda conocer. Esos son los enemigos del psicoanálisis y de las pruebas proyectivas. Pero las unas como las otras son súper útiles. Las pruebas proyectivas, vamos a hablar de una en términos sencillos para que vean cómo se puede realizar. Imagínense que ustedes trabajan en una institución que tiene que ver con los niños abusados. ¿Ven? Entonces, vamos a plantearnos una investigación. Con un test proyectivo, niños, en la institución A, recibimos niños que nos envían los tribunales que están inmersos en víctima de abuso sexual por parte de un adulto. ¿Ve? Entonces, nosotros no tenemos ninguna información. No hay un test que nos dé una información específica de abuso sexual. Entonces, nosotros elaboramos la investigación. Con esto, les quiero ofrecer el acercamiento a la ciencia y a los métodos científicos.
¿Ve? No seguir jugando al método proyectivo, lo administro y ya está. Bueno, que es un método proyectivo que no tiene validez. No. En ciencia, lo que hacemos es convertir esto cualitativo en la medida que así lo podamos presentar en métodos cuantitativos. Y cualquier test lo puede permitir. Lo que pasa es que no nos gusta o no nos metemos o lo dejamos hacia a la vía de los cócteles. No, para eso son los test. Y con los test psicométricos uno puede también hacer investigación y demostrar las hipótesis nulas, que el test no sirve para eso y que el test no mide lo que pretendía medir. Y lo podemos hacer y son igualmente válidas. Entonces, vamos a imaginarnos un test proyectivo para que ustedes le den importancia. Yo trabajo en los lugares donde nos traen estos niños. ¿Ve? ¿Qué hago yo? Pues lo primeritico que tengo que hacer antes de que nadie me lo entrevista, le agradezco me lo pasen a psicología. Ajá, ¿para qué? Para yo tomarles la figura humana. Entonces, le tomo la figura humana, sencilla, ¿verdad? Porque para un niño es muy fácil dibujar un muñequito. Entonces, les tomo la figura humana antes de la entrevista. Ya se hizo la entrevista, entonces nosotros podemos arreglar una segunda evaluación. Ya se hizo la entrevista y entonces la persona hace su evaluación. ¿Verdad? ¿Cuál es tu conclusión? Ajá, vamos a pensar que el niño tiene un abuso sexual. Ok, vamos a revisar el test. ¿Ve? Entonces, en el test, como es proyectivo, el niño va a expresar sus angustias. Recuerden este concepto que es súper importante. La proyección lo que hace es colocar en el mundo exterior lo que desagrada. Y también va a colocar lo que agrada. Entonces, esos dos componentes proyectivos nosotros los podemos observar en una prueba psicológica TFH. Por lo tanto, nosotros, imagínense ustedes que es una institución de amplia frecuencia de estos niños, de esta familia. Entonces, vamos a tener 200, 500, 1000, muchos TFH administrados previamente al diagnóstico que haga la persona, ¿ve? O el diagnóstico que haga un juez, porque vamos a estar metidos en el paquete. Entonces nosotros podemos extraer qué factores. Yo quiero pensar que la cabeza la hacen más grande, vamos a pensar eso. Entonces, vamos a pensar que los niños abusados nos dibujan cabezas grandes, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces, de todos estos niños con diagnóstico abuso sexual, todos, mire, la común es que dibujan la cabeza grande. Por lo tanto, vamos a hacer la otra prueba. Vamos a administrarlo. Ya como nosotros estamos extrayendo esto, vamos a hacer más, recabar más información. Y entonces yo lo voy a aplicar. Ya encontré de que de los 100 test, 100 figuras me muestran que los niños son de cabeza grande. Ok, chévere. Entonces yo hago los análisis. El 100% de los test me da que el niño abusado presenta dibujos con cabeza grande. Y aquellos niños que fueron con diagnóstico no abusados, algunos me dibujaron cabeza grande y otros no dibujaron cabeza grande. Si mi primera hipótesis es verdadera, que tienen cabeza grande los abusados, este test me va a ser predictivo, porque lo voy a administrar. El niño abusado me va a mostrar cabeza grande, por lo tanto, yo puedo decirle a la persona que entrevista, mire, este niño no es abusado, le digo, sí es abusado. Vamos a investigar bien todos los factores que tienen pendientes o vamos a discriminar lo que es la consulta, vamos a hacer la curiosidad clínica que yo les coloco a ustedes en la retroalimentación. Tengamos curiosidad clínica. No es solamente yo vengo porque mi niño fue abusado. Le dije, no, porque hay muchas mamás o mamás que traen los niños que no son abusados para acusar al padre o acusar a un enemigo de que han abusado al niño. Y el niño no me mostró la cabeza. Yo puedo decirle, juez, mire, el estudio que yo tengo sobre los TFH me dio que el 100% de los niños, todos, y las pruebas van aumentando cada día con más niños, es que los niños son de cabeza grande. Este niño no presenta cabeza grande, por lo tanto, yo tengo la duda de asignarles este. Marisol. Ajá. Vamos a ver qué pasó aquí. Señor, acá Sí. estoy. Marisol, ¿cómo está? Estoy. Señorita Marisol, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo está? ¿Creía que le cayó el internet? Sí, aquí se rompe, Gracias.
Bien, Se rompe gracias. fácilmente la carga de internet, entonces me interrumpe, pero ya estamos nuevamente con usted. Bueno, te estoy explicando la importancia de un test para que ustedes nunca se crean que el test es malo, porque es proyectivo, sino que ese test ve que yo aislé y nosotros tenemos investigación sobre abuso sexual, mucha. Y podemos decirle, mire, le pasé un test, además me dio cabeza grande, yo puedo pelear. Le digo, mire, señor juez, mi opinión es no hay abuso. Vamos a buscar otras cosas y otras maneras de poder desenredar este. Así, por ejemplo, voy a enseñarles algo rapidito. Mira, aquí tenemos abuso sexual, pero el niño no nos quiere colaborar. Le digo, no se preocupe, aquí da que sí hay abuso sexual. Por lo tanto, olvídese del niño, no se meta con él. ¿Con quién me meto? Métase con su papá. Su papá es el alcahuete y le está presente, porque siempre tiene que estar presente un padre, le está alcahueteando la situación. Ataquen al padre para que resuelvan el problema, si no, nunca lo van a resolver. Entonces, ¿por qué? Porque el padre es el de la influencia. Y va a hablar con papito, dígame la verdad, porque mira, aquí vamos a estar presos los dos, sin ninguna necesidad, me van a meter preso por no, dígame la verdad. Entonces, podemos canalizar, no en función del niño, clínicamente tenemos un abuso, pero la otra parte clínica nos dice, no te metas con un niño, él te va a ganar porque tiene un alcahuete. Y si tú no te metes con el alcahuete, entonces la consulta tuya se pierde. Por eso la importancia que siempre les he enseñado, no me meto con los niños a tratarlos. ¿Por qué? Porque el padre lo va a arreglar. El padre alcahuete lo daña y el padre alcahuete lo arregla. Por lo tanto, arregla al padre alcahuete. ¿Usted lo quiere seguir viendo así feo y horrible y malo? Eso es tu responsabilidad. Yo no lo atiendo más. Usted decide si cambia o no cambia. Estas son las recomendaciones y decida usted. Señor juez, estas son las recomendaciones. El padre no quiere cambiar. Por favor, retíreme del caso. Entonces, eso es esencial. Ve conocerlo en un TFH. Por eso la importancia de conocer los métodos científicos que nosotros debemos usar. Yo sé que lo hemos visto en estadística, probablemente en otra materia, y aquí lo repasamos. ¿Por qué? Porque es esencial que como psicólogos consideremos la posibilidad de hacer siempre investigación cuantitativa. Yo soy de esa posición. Entonces, ¿por qué? Porque la investigación cualitativa es única. Yo le puedo administrar un TFH, ay, aquí está cabezona, pero es solamente por un niño. Pero cuando yo administro 100, 200 y cada año le voy sumando la estadística, yo puedo llegar a tener a 1000 casos con TFH y puedo hacer todas las pruebas cuantitativas que a mí se me ocurran porque el soporte lo tengo. Entonces, con esto les digo de la importancia de las pruebas. Yo sé que ustedes la van a leer y van a leer los parámetros que están ahí, van a hacer una respuesta sencilla, está bien. Pero lo que les queremos enseñar como cátedra es, ustedes tienen test, unos psicométricos muy buenos, ejemplo, el MMP, otros que van a ser el 16-PFKT, lo usan mucho, pero la gran diferencia es que el MMPI es universal. El 16-FKT. Ese trata todos los trastornos de personalidad, creo que es. Sí, casi todos. Hay algunos que deja, pero Ajá. no los trata, los descubre. Y es una Los de descubre aplicación eso. Trata universal, es sobre decir, los. todas las Ajá. muestras están basadas en todas partes del mundo. Por lo tanto, la consistencia que tiene es muy alta como investigación del fenómeno psíquico universal. Es eso lo que yo les quiero enseñar con psicología. Recuérdense, psicología es la ciencia que estudia la mente con todas sus manifestaciones. Por lo tanto, el test es psicológico porque me mide la mente. Igual un TFH, igual un Rorschach. El Rorschach es súper especial y magnífico. ¿Ve? Más aún cuando ustedes lo pueden convertir con una población grande en un test. ¿Ve? Cuantificado, que tenga una correlación. Ejemplo, con un MMPI. Es complejo, indudablemente, pero hay personas que tenemos mucha población. Entonces, con esa población que tenemos, aplicamos los instrumentos científicos y nosotros vamos a hacer ciencia. Esa es mi invitación con ustedes. Por eso les digo, el psicoanálisis, que es anticiencia. Les digo, no, no se preocupen por eso. La gran preocupación que tienen que tener usted como psicólogo es responder a la exigencia a aquellos que nos guste el psicoanálisis o a aquellos que les guste el humanismo para convertir esa disciplina positiva que enseña y que cura, en convertirla en una investigación científica. Es eso el propósito de la materia. Profesor, ¿usted por qué modelo está? Yo soy de psicoanálisis. Esa es la que más me ha gustado a mí.
Pues estúdiala bastante, tiene mucho que estudiar, métase a hacer psicoterapia, busque un grupo que haga psicoanálisis. Yo soy ortodoxo, porque ese es el primero. Se hace regresiones. No, la regresión no es psicoanalítica. La ¿No regresión es... es? No, señorita. Freud no Ah, se mete con regresiones, ni con hipnosis. Esa es la primera eso, parte. hipnosis. No, La señorita. hipnosis. Freud no, Freud inició con hipnosis, Mm, con Charcot y Breuer. Eso quedó porque él fue descubriendo que la hipnosis como tal era inútil, al menos para él, o no la podía hacer. Pero él no le sirvió y fue donde fue cambiando. Después hay un método que se llama el de la presión de la frente, obligando al paciente que dé las asociaciones, y el tercer método se llama asociación libre, unido a la interpretación. Por supuesto, la mm. interpretación en función de todo el conocimiento teórico clínico que se tiene en términos del psicoanálisis. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos en esta prueba? Que ustedes complementen una evaluación de entrevista de evaluación mental. A ver cómo le fue. Ajá, yo dije que tenía inteligencia media. ¿Y por qué a mí me da entonces que este hombre tiene una inteligencia inferior y una inteligencia superior? Yo dije que tenía una depresión. Ajá, ¿y por qué en este no me sale la depresión? ¿O por qué me sale pura ansiedad y no hay depresión? Ah, porque la depresión tiene ansiedad. Ah, ve, entonces, esa conformación clínica, siempre la teórica, acompañada de la teoría y de la clínica y de la experiencia, eso lo tienes en el consultorio. Los manuales, lo que nos dan es información general. Los manuales de diagnóstico son manuales de criterios, no son manuales clínicos. Y la clínica entonces usted la tiene que ir estudiando teóricamente y preparándose a través de la consulta. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir con ustedes? Deben aplicar en esta oportunidad al menos 3 test. 1, el RAVE. De preferencia 2, el MMPI. Y de preferencia 3, el TFH. ¿Qué es lo que sucede? Hay un test que es el Bender, pero les voy a complicar mucho la vida. El Bender en adultos mi experiencia es que es poco útil porque no le podemos medir la psicomotricidad. Ve, yo ya he hecho investigaciones con adultos sobre el Bender y los resultados son negativos. Se mantiene la hipótesis nula, no sirve. Entonces, pero para un niño sí. ¿Ve? Porque no es porque el Bender, yo sé que ustedes han escuchado que detecta el daño orgánico mínimo, eso es mentira, no lo crean así. El daño orgánico mínimo, cuando existe, lo sacas tú por el encefalograma o cualquier otra imagenología. Yo soy amigo, me lo dice la imagenología y el neurólogo dice, hay daño aquí, entonces vamos, es papel del neurólogo, yo no me meto. Ah, no hay daño, yo me meto. Porque lo que tiene, por ejemplo, a veces hay personas que son groseras. Entonces, le dicen, no, pues vaya al neurólogo para que usted le vea qué es lo que tiene y no tiene nada en la cabeza. La grosería se torna mal humor. Y entonces, y eso es sociopatía. Entonces, al tú medir la sociopatía o al tú clarificarla, o yo clarificarla, pues entonces nuestros diagnósticos cambian. Esto es un sociópata que se aprovecha de la fuerza que tiene y humilla a todo el mundo que se deja. Vamos a cambiarle el modelo a las personas que conviven para que suban la estima y se acabó la sociopatía. Eso está listo. Bueno, eso es esencial, ¿ve? Este tipo de enseñanza para ustedes. Y aplicamos en esta oportunidad quiero dejar por fuera el Bender porque lo que más usamos es el test proyectivo, pero ya tenemos uno, entonces vamos a usar, ahora les cambio el parámetro en la plataforma. Vamos a administrar un RAVE. Si pueden, un MMPI. Si no lo tienen a su alcance, pues un 16 FKTEL y lo administran y bueno, tienen parámetros de personalidad y vamos a ver si tiene una relación directa con el test de la proyección, el TFH. ¿Ve? Y con eso estoy contento. El Bender-Kopitz es muy útil en los niños desde los dos puntos de vista. Desde el tipo de vista psicomotriz, no porque vamos a detectar la psicomotricidad alterada en un niño. Eso muy pocas veces sucede, de verdad es muy poco, porque vamos a alterar o vamos a observar las alteraciones que hacen a las formas por expresión de su personalidad y se convierte en un test proyectivo y es número 1. Un niño te puede hacer garabatos con cualquiera de las figuras, pero si te habla bien, si comprende, etcétera, es muy difícil. Ni siquiera antes, en los tiempos de antes había un diagnóstico. El primero con el Bender era lesión mínima cerebral.
Yo hice las investigaciones, paja, no había lesión mínima cerebral. Mentira. La número 2, también el Bender con niños que dan Bender malo, entonces se les va a detectar organicidad. Por lo menos mi enseñanza es no hagan ese diagnóstico de organicidad, déjeselo al neurólogo. Hagan un diagnóstico de personalidad opuesta, ¿ve? Que lo que quiere es hacer lo que quiere. Entonces, ¿qué hace? Que altera todas las figuras. Pero si ustedes dan la vuelta y empiezan a hablar, a elogiar al niño, a ver, les hace una figura buena. Con eso ustedes van a descartar los diagnósticos de daño cerebral mínimo. De mi enseñanza, nunca lo hagan, de mi enseñanza. Si hay un daño y ustedes lo sospechan por la manera de manifestarse el niño, lo pasan al neurólogo. Mira, que el neurólogo me lo examine. Si no hay daño visto por el neurólogo, se olvidan del daño. La prueba no lo va a dar. Bueno, esto es esencial, ¿ve? Para que me administren estas 3 pruebas. Ajá, vemos los factores de inteligencia, vemos los factores de personalidad más limpios y vemos una comprobación de los factores de personalidad a través de una prueba proyectiva. Y el que lo pueda entender, vas a ver, se correlacionan los resultados de la prueba proyectiva en ABC criterio con algunos resultados de la prueba de personalidad, cualquiera que ésta sea, y eso es importante, ¿ve? Eso es lo que uno quiere, es comprobar las 2 vertientes de las 2 exámenes. Entonces, por supuesto, ahí vamos a tener que dar un resultado. Ya están los parámetros en la plataforma y yo los reviso ahora más tarde para que nos queden mejor. Entonces, ¿qué tenemos? Un resultado de inteligencia, un resultado de personalidad y un resultado de proyectivo. Esos son 3 resultados independientes. Y después en la reunión tenemos de la entrevista mental la reunión de todos los criterios significativos para dar un diagnóstico. Ok, entonces vamos a reunir estos criterios evaluativos, psicométricos, proyectivos para nosotros confirmar o negar el diagnóstico. Claro, si no, entonces ¿para qué el test? Estamos aprendiendo. Ah, me equivoqué en el diagnóstico. Oh, mira, hay otras cosas que no estaban aquí. Tengo que mejorar los diagnósticos a través de la lectura de los criterios. Eso es lo que nos importa. Entonces, por eso no es solamente decir, el test da esto y no. Tienen que decir, mire, en el test de personalidad se destacó en el FKT el tal criterio. En el test proyectivo tenemos tal criterio y mire, sí suma. En el test proyectivo dice que es muy inteligente y en el test el otro dice que no es inteligente. Ajá, ¿por qué? Ajá, eso es lo que quiero que nosotros hagamos. Es ese tipo de correlaciones y de estudios, de análisis abstracto, de todo lo que nosotros creemos que está pasando en esa evaluación comparativamente con el otro. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Tenemos el resumen significativo de los criterios que nos llevó a un diagnóstico. Excelente. Algunos hicieron tipo de personalidad, algunos hicieron núcleo de personalidad. Eso igualito sigue igual. Entonces tenemos 3 resultados. ¿Ve? Los reunimos y con esa reunión podemos observar si se comprueba el diagnóstico que nosotros tenemos o se desaprueba. Eso vamos a tratar de que eso se pueda hacer ahorita, como estamos entrando en este criterio, para que nos ayudemos a salir adelante en la mejor revalorización de lo que estamos haciendo. ¿Qué le parece, Marisol? Sí, bien. Chévere, ¿ve? Entonces, que como sí, aprendemos. entré tarde a clase No y importa. siempre uno se... Está uno extraviado. Pero es eso. Evaluamos, ya escucha. Para pasar al otro tema, tenemos un resumen de los criterios significativos que nos han conducido a un diagnóstico. Ese lo requerimos. Tenemos la aplicación de una prueba. La aplicación de la prueba 2 y la aplicación de la prueba 3. Esos resultados los contrastamos con el resumen y entonces nos va a decir, mira, si se comprueba lo que está en la entrevista o no se comprueba. Y el diagnóstico lo podemos cambiar a este nuevo tipo para ver qué tal. Eso es lo que queremos. ¿Es complicado o fácil? No, pues teniendo bien el resumen se hace fácil. Gracias, mi señorita Marisol. Si tú tienes bien el resumen y ha hecho bien la evaluación de la entrevista, por supuesto, te va a dar todo eso. Si no tienes el resumen, pues otra vez te quedas sin seguir las instrucciones y la rúbrica y entonces vas a perder la evaluación porque no te va a dar.
Es esa la experiencia que nosotros queremos. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa me pregunta Marisol. Vamos a estudiar un poquito. A ver esta pantalla. Ajá. Quiero que repasemos un poquito esto para que son los criterios que nosotros estamos trabajando. Si el tiempo se me va, bueno, ya se me va a ir, llevamos 41 minutos. Mire, vamos a nosotros a tener en cuenta los métodos de investigación científica. Esos son súper interesantes. Tenemos que tenerlos por lo menos de referencia. Si no, entonces, pues no vamos a hacer nada. Póngase aquí. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Por qué no se pone? Dios mío. Ajá. Entonces, vamos a quitar esto. Método de investigación científica, el cuantitativo y el cualitativo. Como psicólogos tendemos a hacer lo cualitativo. Como científicos, no. Para nosotros agradarnos bien sobre lo que es el método científico, el primer autor que nos hizo cambiar la idea se llama Augusto Comte. Él nos dijo a todos los psicólogos, filósofos y médicos, y los que usábamos la ciencia de este tipo cualitativo, que si seguíamos jugando a creer que sabíamos, a inventar cosas diferentes para contradecir al otro, nosotros no hacíamos nada. Para que nosotros tuviésemos éxito, le dijo a los médicos, busquen el método científico, abran los cadáveres, estudien las causas y los conceptos. Ustedes quieren salir adelante. Si no, ustedes siguen peleando solos, tienen 18 siglos peleando solos con todo el mundo y no han hecho nada y están igual que los griegos, hablando bobería. Señores psicólogos, si ustedes quieren estudiar algo importante en la vida, usen el método de las ciencias para que ustedes puedan progresar. Señores filósofos, si ustedes pueden hacer algo con el método cuantitativo, les va a ir bien. Si ustedes siguen como van, lo que van a hacer es retórica, cada uno hablando lo que le conviene y ninguno probando. Lo que hablan son puras tonterías, pero son tonterías que ustedes se creen y por eso tenemos la filosofía. Así nos dijo a los tres. Y a la sociología también le dijo, bueno, vamos a aplicar el método cuantitativo para que pueda tener basamento científico y nosotros poder conversar. Entonces, la medicina y la psicología con Wundt, Kuhn es el primer psicólogo experimental que intenta seguir a Comte. Lo logró a su manera, porque nos dejó enseñanza, aunque lo puedan desvirtuar, lo logró. Y los médicos inmediatamente que usaron el método científico propuesto por Comte, inmediatamente la medicina cambió y la neurología se disparó a hacer grandes descubrimientos y este hombre nos cambió la vida. Por lo tanto, me gusta porque es el que nos enseña el uso del método cuantitativo. Después aparece, ahorita en el siglo XX, al principio, aparece este señor Dilthey. Variables, yo muevo aquí este palito, que es la variable, vamos a llamar la variable interviniente, el método experimental, yo muevo este palito y este palito me tiene que dar una consecuencia. Y aparece otro señor que se llama Popper y dice, bueno, ese método está bien, pero nosotros tenemos que agregar un método que se llama la falsabilidad, que yo puedo contradecir a cualquiera que ha hecho una investigación. Y de dos maneras, decirle usted es un mentiroso porque eso es falso, o decirle, no, mira, usted tiene razón. La investigación que usted propone la hice yo y usted tiene razón. Yo estoy en el deber de seguirlo porque usted es la primera investigación. Este es el método experimental. El estudio de las variables, variable independiente, la variable interviniente y la variable dependiente. ¿Ve? Que se somete a estudios cuantitativos todo el tiempo y pueden repetirse de cualquier manera. Entonces nos dan el control y nos dan la estadística, que es súper esencial. Por eso se ve estadística en todas las ciencias para nosotros poderla aplicar. Es una materia muy larga, muy especial, pero tenemos algunas referencias. Entonces, bueno, lo más importante aquí es el método experimental, el método cuantitativo. El método puede ser solamente positivo o cuantitativo, porque tenemos fenómenos diferentes que estudiar, la cultura, el pensamiento, etc. Entonces, tenemos que llevar al estudio de todas esas variables, llegar sin variables cuantitativas que medir, sino que podemos estudiarlas sin ellas mismas. Eso nos dio pues la metodología cualitativa. Tal tiene generalización de sus resultados y puede ser experimentada, comprobada o descomprobada en cualquier momento por cualquier investigador. El estudio cualitativo no, porque el estudio cualitativo es solo una variable, estudia la cultura, estudia la persona, pero no tiene más, no tiene método cuantitativo y por lo tanto no puede ser generalizado. Entonces, a ustedes siempre les digo a todos, yo soy amigo de la experimentación y le dije, encontré una metodología que nos permite analizar al psicoanálisis desde el punto de vista experimental. Poco a poco se van desarrollando, algunos psicólogos nuestros ya están haciendo tesis con el psicoanálisis experimental y están dentro de la plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Entonces, eso es esencial para que sigamos en este mundo, pues, trabajando con lo que son los métodos de investigación científica, inclinado, como se lo demostré y como lo he hecho, a través de una prueba proyectiva que se le puede aplicar una metodología de confiabilidad y validez. Esto es esencial. La confiabilidad de un instrumento, a todos los que hacemos investigación,
tenemos dos criterios que tenemos que seguir. Uno es de confiabilidad y el otro es de validez. Cuando estos criterios se unen, nosotros lo que estamos haciendo se perfecciona. Y entonces podemos ayudar muchísimo a la generalización de la ciencia, porque cualquier persona, en este caso Marisol, puede ir a hacerlo. A Jesús Mora dijo que hiciéramos esto y él lo hizo así y le dio este resultado. Vamos a ver si es verdad. Y si es mentira, pues entonces investigalo. Vamos a hacer lo mismo que él y vamos a probar si eso es verdad o mentira. Entonces, esa es la ciencia. Ese es el principio de falsabilidad, porque creamos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y se pueden hacer en el diseño de investigación. Por eso nosotros tenemos hipótesis nula alternativa en los diseños, gracias a Popper. Y Popper fue el que nos calificó en parte al psicoanálisis y por consecuencia al humanismo de que no somos ciencia. Y él tiene razón. Porque no tenemos, y eso lo estamos viendo a través de los protocolos que vimos ayer, Marisol. Los protocolos psicoanalíticos y los protocolos humanistas no nos dan chance de nada. Además son muy cortos, no hay chance de ver todo lo que sucede. Además son subjetivos. Entonces, los estudios que se hacen son subjetivos. Entre lo que yo digo, yo pienso y yo digo, y ya está, y concluyo. Igual el humanismo. Entonces, no tenemos esa sostenibilidad científica con la cual nosotros debemos trabajar para decir, esta es la verdad. Bueno, entonces, los criterios de validez y confiabilidad nos ayudan a que podamos observar la determinación cuantitativa o los alcances cuantitativos de la experimentación. Entonces, la confiabilidad lo que nos dice es que nos da estabilidad en las medidas. Aquí está, 1 kilogramo de arroz es igual a 1 kilogramo de plomo. El plomo serán 4 pepitas y el arroz serán 1000 pepitas. Pero quiere decir que ese peso es confiable. Sí puede pesar 1 kilo, porque lo comparamos con otro peso y nos dio igual que 4 pepitas de plomo son equivalentes a 1000 pepitas de arroz y nos da 1 kilo. Ok, eso igual pasa en psicología. ¿Qué es lo que hacemos en psicología? Hacemos un instrumento, lo vieron ustedes en psicometría, que preparamos un instrumento que nos vaya a medir un rasgo. Yo quiero medir que las personas que llegan a mi consulta, llegan con motivo de consulta que les produce ansiedad. Hago 10 ítems y 15 ítems. ¿Ve? Ajá, ¿cuáles son los ítems? Me siento triste, no duermo, me siento apocado, no me dan ganas de salir. Por ejemplo, 10 ítems. ¿Ve? Y entonces nosotros le decimos, ok, ya le administramos 10 ítems. Ahora vamos a pasarlos en 100 personas más para ver si esos ítems son respondidos de igual manera. Si esos ítems son respondidos de igual manera por todos, entonces nos queremos decir que ese test sí nos está midiendo los factores de ansiedad que genera el motivo de consulta y nosotros lo vamos a tener. A esos test, a esas 10 preguntas le vamos a hacer varios factores. Ahorita le hablo de la validez para que vamos a estar con la confiabilidad. Vamos a seguir bajando aquí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos son los métodos que nosotros tenemos de confiabilidad. ¿Ve? ¿Cómo podemos hacer para nosotros saber si ese test que nosotros estamos teniendo para yo realizar una investigación, o sea, estoy haciendo una variable independiente, una variable interviniente y una variable dependiente? ¿Ve? Entonces yo necesito saber si la variable independiente se modifica a través de una técnica, cualquiera de las técnicas cognitivas o cualquier modelo. Entonces yo voy a decir, mire, yo voy a medir la verdad, que la persona tenga ansiedad ante el motivo de consulta. Entonces, con estas 10 preguntas, yo le puedo hacer estas maniobras. ¿Ve? Yo les voy a decir, mire, bueno, la consulta con el psicólogo no va a ser hoy. Vamos a esperar una semana para que me dé chance de yo poderle administrar esta prueba otra vez. O sea, se la administro el lunes y el próximo lunes se la vuelve a administrar. Y esos resultados yo los voy a comparar. ¿Sí? Es decir, voy a ver si la suma de 1 con la suma de 2 son equivalentes o son diferentes. Para eso le aplico un test, una medida de correlación de Cronbach o de Pearson o de cualquiera que se ajuste a esta metodología de TRTest. Puedo hacer lo mismo. Ajá. Bueno, yo tengo 2 tests que me miden la ansiedad. Voy a pasarles el lunes, y me da unos resultados. Y les paso el próximo lunes otro test que es igual. Es decir, este vaso de agua es paralelo a este vaso de agua que tengo acá. Este test me está diciendo que me va a medir ansiedad. Este test me dice que me mide ansiedad, pues uno que Marisol creó y otro que hice yo que nos mide ansiedad. Entonces vamos a compararlos.
Eso se llama, igual, establecemos para ver si hay relación entre ellas o las medidas no son correlacionadas. Si tienen relación, es decir, sí, mire, da una correlación del 80%, es decir, que la prueba se parece 80 veces a que son iguales, y hay 20 veces en que no son iguales. Entonces, sí, la prueba tiene una alta validez, sí me sirve para medir ansiedad. La división por mitades implica que ese test, vamos a pensar que tengo 100 preguntas, entonces yo las divido en dos partes, la parte superior y la parte inferior. E igual lo tomo como si fueran dos tests, porque tienen equivalencia en sus medidas. Entonces yo aplico los métodos estadísticos de correlación por Pearson, por decir algo, hay muchos, o hay unos 3, entonces nos dicen, mira, tiene una correlación de 80 o la correlación es de 0.3, eso no sirve. No, entonces estos test no me están midiendo la ansiedad, no me sirve para yo precipitar la variable interviniente experimental y generar mejoría de la ansiedad. Entonces, necesito que las pruebas me den alta correlación. Si estas dos pruebas me dicen, yo A, mido ansiedad, yo B, mido ansiedad, entonces me dan los mismos resultados. Por lo tanto, yo los números, los analizo y me tiene que dar un alto nivel de confiabilidad, una R, por decir así, de correlación muy alta. ¿Ve? Es decir, que los puntajes están bastante relacionados, cercanos el uno al otro. Y una falta de correlación es que en un puntaje me da 50, el otro me da 80. Y esto no tiene sentido. Entonces, las pruebas no me sirven para medir ansiedad. Como no me sirven para medir ansiedad, no estoy midiendo ansiedad. Como no mido ansiedad, no puedo aplicar la variable interviniente, por lo tanto, no puedo hacer el experimento. Eso es esencial en cualquier tesis. Algunas personas, es válido también, usan el criterio de los jueces. El criterio de los jueces es más una aplicación de validez de contenido. Para saber si el test mide, ¿qué son los jueces? Tengo 3 profesores de matemática y le estoy diciendo yo voy a hacer una prueba de matemática. Usted me puede decir si en esta prueba de matemática está todo el conocimiento que un niño debe tener para 6º grado. Entonces los otros dicen, tiene suma, tiene resta, tiene multiplicación, tienes división, tienes prueba de división, tienes prueba de multiplicación, prueba de división de diferentes métodos. Mira, en mi criterio, este test sí va a medir la inteligencia matemática o el aprendizaje en matemática. Ahí se usa el criterio de los jueces. Pero aquí tenemos estos criterios que son lo más importante. Entonces, el cuarto es el método de consistencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que dividimos los pares y nones, los ítems pares en los ítems nones. Hacemos la sumatoria en los pares, hacemos la sumatoria en los nones como si fuera un TRT, como si fuera una forma paralela, como si fuera una división por mitades, una división por mitades, y unimos otra vez las matemáticas, hacemos la correlación del test A con el test o de test pares con test nones, hacemos la correlación y si esa correlación es alta, los dos test miden ansiedad. Por lo tanto, la variable ansiedad con el motivo de consulta sí se está midiendo. Ok, entonces yo puedo pasar la prueba experimental, la metodología, que me va a dar, si esa metodología, como yo ya sé que tengo ansiedad, me cambia la ansiedad. Por lo tanto, esa investigación es válida. Porque logró una metodología cambiar la ansiedad. Y la persona al final de tiempo le hicimos otra vez la misma aplicación esta, pero después de ansiedad y los valores nos tienen que cambiar totalmente. Eso es importante. Bueno, aproximadamente explicado. ¿Lo voy explicando bien, Marisol? Sí, señor. Y es interesante, es muy interesante poderlo hacer de esa manera. Bueno, ya pasamos a la confiabilidad. Es un instrumento muy necesario, porque si tú no tienes ansiedad, si tú no tienes confiabilidad en las medidas, entonces podemos tener un criterio diferente a la ansiedad y por supuesto se va a perder la investigación. Por eso es necesaria la determinación de la ansiedad. Excelente. Vamos a ver qué más tengo por aquí. La validez, ¿dónde está la validez? La validez, a ver si es esta. La validez. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la validez? Ya determinamos por medio de las pruebas, de la confiabilidad, que estas medidas, cualquiera de las dos, nos va a permitir si la persona tiene ansiedad o no tiene ansiedad. Esta prueba detecta que sí mide ansiedad y que la persona sí tiene ansiedad. Excelente, está muy bien. Ahora, ¿qué vamos a pasar? Yo quiero saber, yo voy a decir que mi técnica terapéutica es válida, que modifica la ansiedad.
Ah, chévere. Entonces, la técnica terapéutica AVE de Jesús Mora modifica la ansiedad medida a través de estos dos instrumentos que están acá. Hicimos la prueba, la confiabilidad, y en función de la confiabilidad obtenida podemos decir entonces que sí está midiendo ansiedad, y que por lo tanto, si esta prueba determina que hay cambios en la mente de estas personas, cuando le volvamos a administrar el mismo instrumento, ¿verdad? Porque ese es el que nos está midiendo la ansiedad. Entonces, hago la prueba terapéutica o la experimental y vuelvo a medir ansiedad. Si eso es verdad, el test final me tiene que decir, miren, no hay ansiedad. No hay ansiedad. Entonces la técnica sirve. Por eso la importancia de este tipo de confiabilidad y de validez. Entonces, yo les tengo que decir, mira, mi instrumento sí hace lo que yo dije que él iba a hacer y va a quitar la ansiedad. Por lo tanto, el instrumento que les estoy proponiendo es válido. Ah, no, dice Marisol, no, eso no es así. Yo voy a hacer la prueba para ver si es verdad, señorita Marisol, proceda. Estas son las condiciones que eso se llama la teoría de la falsabilidad que propone Popper, Karl Popper. Ajá. Bueno, entonces, eso es excelente. Aquí dice inteligencia. El test de Raven mide inteligencia. Es una validez que se llama de constructo. Yo digo que la inteligencia es la capacidad de que las personas puedan asociar soluciones progresivas a una cantidad de figuras que se van complicando también progresivamente. Eso es inteligencia. Ah, ok, ¿eso es lo que usted dice usted? Sí. Por lo tanto, una persona que me haga este test, yo puedo decir que es inteligente. Esta inteligencia yo la voy a asociar con un factor de abstracción. Entonces, la inteligencia está dada y ofrecida a través de un factor de una cosa que se llama razonamiento abstracto. Ah, excelente. Ok. Entonces, hacemos un RAV, lo administramos y medimos cuántas preguntas respondió, cuántas preguntas dejó abiertas, cómo se comportó la distribución de resultados en la población, y eso nos va a decir que estas personas sí son o no son inteligentes en términos de la presencia del razonamiento abstracto. Eso es lo que se llama un instrumento que tiene validez. Por lo tanto, el Raven que mide el razonamiento abstracto, pues entonces nos va a decir, cuando lo obtengamos, que las personas que tienen mayor puntuación, de acuerdo a las tablas estadísticas, entonces va a ser una persona con alta capacidad de razonamiento abstracto que está muy diferenciado de un razonamiento cultural o de un aprendizaje cognitivo. Eso es lo que se llama validez, entonces, en términos de este señor que está acá. Ajá. Ve, entonces, ¿qué es una validez? Yo puedo tener varios tipos de validez. La validez de contenido hace referencia a este ejemplito que yo les dije. Mire, voy a hacer un test que me mida a los niños de sexto grado, que lo necesito, que sepan bien todas las matemáticas para que yo pueda ejecutar bien la matemática de primer año. Por eso, si hay testes buenos de este tipo, se hace un curso introductorio, porque el test te dice que el niño no viene preparado de sexto grado o de quinto de bachillerato para primero de universidad. Entonces, hacemos el curso introductorio para nivelar las deficiencias, y el alumno que pase el curso introductorio sabemos que va a tener éxito en la universidad en términos de la intelectualidad. ¿Ve? Entonces, esto se llama validez de contenido. Por eso, ahí sí necesito los expertos, porque me van a decir, mira Jesús, mira Marisol. Sí, la prueba que tú estás midiendo, sí está midiendo la capacidad matemática que se debe tener para aprender exponenciación, para aprender las fórmulas de exponenciación que tenemos, entonces sí lo van a poder aprender. Estos niños van a pasar. Excelente. Eso es validez de contenido. Por eso en todas las universidades, en todos los sitios, nos aplican pruebas de inteligencia para determinar qué tan bien preparados estamos para nosotros rendir la universidad. Y eso es, así se hace. Entonces, la validez de criterio es igual. Yo quiero medir, ejemplo, que los hombres chiquitos son tan fuertes como los hombres grandes en términos de la resistencia emocional. Chévere. ¿Qué resistencia emocional? La capacidad de aguantar todos los conflictos que tienen en la vida. Ajá, ok, yo definí. Yo puse, ¿y cómo lo vamos a probar? Ah, porque ante las situaciones de estrés provocadas experimentalmente, ninguno quiebra. Ajá, entonces le puedo administrar el test a un alto y a un chiquito, a 100 altos y a 100 chiquitos.
Y como ellos no deben tener diferencia, porque el test me está diciendo que no hay diferencia, entonces yo le voy a poner la situación estresante y el que salga victorioso veremos si son los altos o los chiquitos. Vamos a pensar que todos salieron bien. Ah, bueno, los altos y los chiquitos tienen la misma capacidad para aguantar el estrés. No es un problema de altura. Excelente. Entonces comparamos con los criterios de afuera que tenemos establecido. La concurrente y la predictiva es lo como está señalado acá. Nosotros hacemos una encuesta de manera estadística, bien planificada, y la administramos. ¿Quién va a ganar? ¿O quién va a suceder? ¿Quién va a tener éxito en la universidad? Y se la aplicamos a todos en el nivel introductorio. Aguantamos 5 años. Y vamos a ver entonces, aplicamos nuevamente la prueba o la dejamos ahí. Aplicamos por primera vez y decimos que los alumnos que tienen de 80 para arriba son los que tienen éxito. De 80 para abajo, los que tienen 70, 80 son los que se van en el cuarto año. Y los que tienen 50 se van en el tercero. Los que tienen menos no llegan. Chévere. Entonces, ok, vamos a darle todas las clases. Y vemos el criterio. Sí. ¿Ve? O en este caso la validez concurrente. Vemos que estas personas aquí que tuvieron 100 sí llegaron. Las que tienen 80 llegaron a cuarto y así sucesivamente. Entonces, esa validez que nosotros tenemos se llama validez predictiva porque nosotros vamos a predecir el comportamiento futuro de esos estudiantes en la universidad. Vamos a predecir el comportamiento futuro de la ganancia de las elecciones. Podemos predecir en función de ese test hecho exclusivamente para eso, porque es un test válido, que solamente me puede medir eso, entonces yo voy a obtener esa validez predictiva. O concurrente. Concurrente es que al mismo tiempo llegan las notas de la evaluación del test y las promociones que nosotros hemos obtenido. Es importante. Y la validez de constructo estamos, como lo hemos ahorita hablado, con el test de Rabe. Construimos el constructo psicológico, lo que quiere decir es una elaboración para aproximarnos a la explicación de una realidad. El ello es un constructo. El inconsciente es un constructo porque no sabemos nada, sino que se nos ocurre que a esto que no podemos evidenciar lo vamos a llamar inconsciente. Es decir, no consciente, y a esto que sí lo podemos ver se llama consciente. Entonces construimos psicológicamente una palabra que nos permite entender que parece ser que hay una información escondida que nosotros no podemos manejar. Esa es la validez de constructo y psicología está hecha de constructos. Bueno, entonces estos aspectos son importantes. ¿Qué hacemos con los test? Hacemos esto que está acá. Generalmente los test vienen de fuera y aquí no hay personas que lo hagan. Hay algunas universidades, en algún tiempo la Universidad Nacional Abierta administraba una prueba de admisión y eso fue recogiendo bueno, tenemos todo el capital de la población venezolana estudiantil y recogimos mucha información. Entonces empezamos a buscar los predictores de rendimiento. Esa es una prueba de la UNA. Universidad, no, ¿cómo se llama? El centro de estudiantes, no sé, no es la UNA ahorita. Entonces, nos da mucha información sobre lo que nosotros podemos esperar. Cuando las pruebas vienen de fuera, como un TFH viene de fuera, entonces nosotros lo que hacemos es las estandarizamos y las adaptamos. Estandarizar es hacer el procedimiento que le corresponde como un protocolo. La estandarización es un protocolo que tenemos que hacer para la administración de la prueba. Ese protocolo va a ser en todas partes del mundo. Pero la adaptación es decir, ese protocolo lo podemos realizar, pero las preguntas no las podemos realizar. Vamos a cambiar, en vez de ser un pavo, vamos a ponerle pisco, por decirlo en el Táchira, a los pavos se les conoce pisco, le ponemos pavo a los muchachos y nos la van a pegar, nos van a salir van. Vamos a adaptarla de pavo a pisco. Ah, ok, estamos bien. Y así vamos adaptando todas las preguntas. Aquí tenemos en montaña, por lo tanto, las figuras que tenemos son de montes, árboles, etcétera. Y tenemos que hacer preguntas más adecuadas a la montaña que al frío, porque aquí no tenemos frío, no sabemos qué es el hielo. Entonces, lo que hacemos es cambiar algunos contenidos para adaptarlo a la realidad donde nosotros estamos viviendo. Esa es la diferencia entre la estandarización y la adaptación. Algunos ítems, por ejemplo, del MMPI, si exclusivamente lo usamos en Venezuela, lo podemos cambiar. No es igual que aplicarlos en Argentina. Las conceptualizaciones que tenemos son diferentes, entonces tenemos que cambiar algunas palabras que permitan para poder entender a la persona entender, sí, Marisol, entender lo que está leyendo y nosotros poder hacerla. Por contestar bien el texto. Este es lo que les quiero mostrar.
en la importancia que yo les puedo mostrar a ustedes. Mira la entrevista clínica, mira, ahora tenemos las pruebas de evaluación psicológica, no las desestimes. Ahorita yo sé que muchos las van a desestimar, no, mañana es que las van a necesitar. Y ahora estamos aprendiendo, primero evaluamos a través de los factores mentales que tenemos en la entrevista clínica, entrevista de evaluación integral. Tenemos la entrevista clínica, la tenemos, es otro elemento basado en la observación, basado en el contenido teórico. Si no tenemos eso, las entrevistas van a volar. Eso lo sé yo. Cuando me llegan todas empresas, aquí no hay entrevista, aquí no hay nada. Entonces se pierde la entrevista porque perdió la razón de ser, que es el motivo de consulta, y pierde toda la información. Entonces no va a obtener una excelente evaluación. Cuando esté en consulta, si no se sabe al menos 10, 15 factores de evaluación, no pela. Y si no te sabe los factores que miden psicosis, también, ahí sí es verdad que nos fregamos. Entonces, por eso es importante comprender. Ve la primera etapa de la evaluación por entrevista, la segunda etapa de la evaluación por test, que es importante. El uso del método científico, no solamente por flojera nuestra, nos metemos al método cualitativo, no vas a hacer nada. El psicoanálisis por método cualitativo ha perdido quizás mucha importancia. Voy a tratar de rehacerle la importancia al psicoanálisis, mostrándole la posibilidad de que tenemos una metodología cuantitativa y con pruebas en la universidad, UBA, de que eso sí funciona. Y esto es importante. Y esta es mi enseñanza con ustedes en el día de hoy. Usen el método cuantitativo para todo, aplíquenlo. Aquellos que son acuciosos, investigativos, que les gusta esto de verdad y que llevan la curiosidad científica y la curiosidad clínica en el alma para conocerse a sí mismos y crear el crisol de oro mental, adelante. Estamos en esta posibilidad. Marisol, ¿alguna pregunta? Porque ya creo que con esto pues llenamos la clase de hoy. No, pues hasta el momento no. ¿Comprendió? Sí, señor. Okay. ¿Hay alguna crítica que usted me quiera hacer? Hoy tenemos como una exigencia por parte de la universidad de que preguntemos a ustedes qué críticas tienen, qué les puedo mejorar, qué nuevo tengo para ustedes o qué nuevo tienen ustedes para mí, en qué los puedo ayudar. ¿Cómo van las cosas? No, de pronto lo que le había dicho ayer, o cuando le escribí, que no sé si es que la metodología de explicar es que uno no entiende o que la metodología que usa es como muy, o sea, por ejemplo en el texto, cuando le escribe a uno hay veces lee, vuelve y lee, como que escribe demasiado y se enreda uno. ¿Sí ve? Ese es uno más, pero fíjese que con una compañera mía, pues que no está cursando, me dijo, Marisol, mire los primeros videos, los del 2021, que ahí explica mejor que en estos porque ella los ha estado viendo conmigo. Y ella quiere porque pues ella paralizó, pero ella iba conmigo. Pero ella me dijo hoy precisamente, dijo, mire los del 2021 que ahí explica mejor que en estos. Entonces yo creo que es como eso nomás. Sí. Pero no, sí, o sea, ya, pero por lo menos como me explicó y me corrigió. Usted tiene razón. Mire, escuche bien, mi señorita. El secreto de esta cátedra es aprenderse de memoria las palabras claves, que son como 15. Ajá. Más nada. Sí, señor. Eso es todo. Usted se las aprende todas y ten la seguridad que no vas a tener problema. El problema está en que no se las aprenden y la quieren buscar en internet y bajarlas y pegarlas. No lo vas a lograr. No, claro, no. Y yo ya estoy entendiendo lo que usted quiere decir. O sea, nosotros debemos aprenderlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a enseñar a desarrollar por el modelo que nos vayamos a interpretar cuando el paciente llegue. ¿Sí ves? Sí, señorita. Ya con eso. Por lo menos hoy, mire, hoy le cuento algo, le comento. Un niño entró hoy al negocio. Yo tengo un negocio acá en Ureña. Y yo vi la expresión del niño desde la semana pasada, lo he estado observando. Y hoy le dije, usted está triste, ¿qué tiene? No tengo nada. Le dije, usted está triste, usted le pasa algo y usted le pasa. Entonces me dijo en un momento, dijo, no, es que ya no puedo dormir de noche. Estoy sin dormir toda la noche y hoy me siento mal porque uno no es igual, ¿sí ve? Y tiene 16 años. Entonces le dije, ¿pero qué pasa? Dijo, no, es que me pongo a pensar que mi mamá debe alquiler, que no tenemos casi para comer, que ve. Entonces el niño se quiere graduar, pero no tiene plata para pagar su título. ¿Sí ve? Entonces todo eso le fui, pero llegó otra persona, entonces ahí corté, no sigue hablando, pero eso es lo que usted quiere, que uno aprenda a observar, a escuchar y hacer las preguntas como son.
Eso ¿Sí es lo ve? que llamo, sí, señorita. Curiosidad clínica. Si tú tienes el esquema, cualquiera pregunta Claro. llevando de un lado a otro y es eso lo que lo quiere enseñar. El que no se sabe esto a memoria simplemente no hace el trabajo. Así de fácil. Si lo quiere bajar por internet no le va a quedar bien porque no va a cuadrar la internet con lo que se le está exigiendo. Apréndete bien las palabras y va a ver que no. Cuando venga la terapia corre fácilmente porque tienes el esquema en la mente y lo que hace es dejarlo correr con una técnica que usted pueda aplicar. Eso es lo que yo pienso, que de pronto es eso, falta de uno entenderle, pero No, cuando falta ya la lo aprenda a hacer, me voy a reír y voy a decir, ay, yo claro, fiera boba, falta, como no le aprende las entendí al palabras claves profesor. de memoria. Marisol, Ajá, aprende las palabras claves de memoria para que vea que ya dice cónchale, ahora sí entendí, cónchale, yo perdí mi tiempito, en vez de sí. sacar C, me puse a hacer. Eso, yo le hice la vida imposible al profesor explicando lo mismo y no le entendía y tan fácil. Eso Ajá, después se va a reír uno. chévere, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias Marisol por su comentario. Recibe el mío y ahí mutuamente nos iremos reflexionando las cosas que debemos seguir. ¿Estamos bien? Sí, señor. Muchas Buenas noches, gracias, ¿no? A señorita usted. Marisol, y muy agradecido por su presencia. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, pues. Vamos a ver dónde aquí. Ay, ay, ay.